En este vídeo te explico cómo puedes saber cuándo el oro va a tener impulsos alcistas fuertes con un simple indicador de trading. Así que no me enrollo más, vamos a la pantalla y te lo enseño. Bueno chicos, pues ya estamos en el gráfico del oro en una hora y lo único que vamos a hacer ahora es añadir este indicador. Voy a ver un poquito con vosotros cómo funciona esto para que veáis que es súper fácil. El oscilador se llama, el indicador se llama oscilador asombroso, disculpen. El nombre es ridículo, pero veréis ahora lo que hace esta maravilla. Fijaos, en este punto donde estamos ahora mismo en pantalla, lo que nosotros vamos a buscar es que el indicador, ¿vale?, esté por encima de la media, es decir, que no nos haga estas caídas por debajo, sino que nos haga estas subidas por encima. Y que cuanto más voluminosas sean, es decir, cuanto más grandes sean, mejor. Y lo único que vamos a hacer, voy a ampliaros esto para que veáis bien, lo único que vamos a hacer es esperar que el indicador genere estas subidas en verde, después nos dé caídas en rojo y en esas caídas en rojo tengamos la primera barra verde del indicador. Y a poder ser que esta barra verde quede más arriba que la anterior. Es decir, como en este ejemplo de aquí, para que me entiendas, y no como en este de aquí que quedan igual. Aún así, fíjate como justo cuando sale esta barra de aquí, que es al cierre de esta vela, lo que tenemos es un impulso alcista. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Ok, tenemos otra caída más y justo sale esta barra en verde aquí en el indicador. ¿Y qué es lo que hace el precio al cierre de esa vela? Otro impulso alcista. Aquí no serviría, ¿vale? Porque el precio se empieza a meter hacia abajo, por tanto no lo tendríamos en cuenta. Aquí sí, está genial porque la subida es contundente, tenemos una subida por encima de la media del indicador en verde, tenemos una caída en rojo y tenemos una barra en verde. Fíjate, pues aquí el precio nos fallaría, aquí el indicador nos fallaría porque aquí esperaríamos un movimiento al alza y se nos da a la baja. Es normal, cualquier estrategia va a tener sus fallos y si no, pues seguramente te estén engañando. Si te dicen que no los tiene, seguramente te estén engañando, ¿vale? Aquí fíjate, tenemos una barra en verde, la caída solo son 3 velas rojas, esto también es algo que podéis testear vosotros e ir viendo, y la barra verde no queda por encima del anterior, por tanto no sería una señal perfecta, ¿vale? Sí que es cierto que si entrases ahí directamente, pues igual te volvería a engañar el precio. Vamos a seguir viendo algunas más. Vale, pues fíjate, aquí tenemos una subida en verde, una caída en rojo y justo en este punto de aquí tenemos una barra en verde que queda un poquito por encima de la anterior roja, que nos coincide con esta de aquí y al cierre de esta pues podríamos tener un impulso alcista y es lo que hace el oro. Fíjate, aquí nuevamente tienes una caída, una barra en verde que es esta vela de aquí y al cierre de esa vela de ahí podríamos tener otro impulso alcista y ahí lo tenemos. Fíjate, otra caída en rojo y de repente una barra verde y en este punto de aquí cuando cierra esta vela podríamos tener otro impulso alcista. En este caso lo tenemos pequeño y con una corrección, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Manteniendo el alcista. Aquí ya empieza a estar bajista. Y fíjate cómo curiosamente cuando pasamos a bajistas, el indicador entra por debajo, ¿vale? Entra por debajo de la media del mismo, ¿vale? Esos tramos nosotros no los vamos a operar. Vamos a operar a favor de la tendencia del oro. Vamos a ver. Esto también está bien, una subida fuerte, una caída contundente, pero las barras del final ya son muy pequeñas, lo que nos indica que no hay tanto volumen en ese momento y además fijaros cómo la formación de velas es mucho más pequeña, ¿vale? Esto podría servir, aunque no lo veo idóneo porque son montañitas, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Del indicador muy pequeñas. Entonces no es lo mejor, yo creo. Fíjate, aquí tienes una subida aparentemente interesante, una caída, pero muy breve porque solo son 2 velas rojas y una verde un pelín más alta que la anterior en rojo. Entonces, justo en este punto también te indica el precio, también te señala el indicador una posible subida y ahí tenemos un tramo de subida, pero fíjate que es mucho más cortito. Ahora sí tenemos aquí una caída contundente en rojo, una primera barra en verde más alto que la anterior, que ese setup es el que más mola cuando tenemos esto y de repente esto, y no a mitad, ¿vale? Para que me entendáis, pero también funciona. Y justo al cierre de esta vela, el precio nos dice que va a haber un impulso alcista. Y fíjate el pedazo de impulso que tenemos ahí. ¿Vale? Volvemos a tener subida, caída, aquí nos indica otro impulso alcista, que si lo tomásemos en ese punto nos volvería a fallar, ¿vale? Nos volvería a fallar el precio porque sería el cierre de esta vela, buscar un impulso alcista y lo tenemos bajista, vuelve al mismo nivel, pero ahí como se hace un pequeño rango y no sería tan idóneo, ¿no?
De todas formas, lo que os dije, no son los mejores setups cuando el precio está a medias de una montaña, sino cuando hay una última caída roja y empieza una verde, ¿vale? Eso es lo más top, como el ejemplo que hemos visto antes. Fijaos, aquí tenemos otro. Tenemos la subida inicial, una caída en rojo contundente y descendente con cada barra que se genera y una barra verde, que en este caso es igual que la roja. Si esperamos la siguiente, que es la que cierra por encima, que sería esta de aquí, pues nos mejora incluso la entrada y aquí podemos tener un impulso alcista, como podéis ver. Tenemos otra subida, perdón, tenemos otra caída contundente y de repente barra verde más alta que la anterior y ahí es donde se viene el movimiento más top de este setup, ¿vale? Aquí volvemos a tener algo similar, es decir, aquí también buscaríamos un movimiento alcista porque es algo parecido y en este caso el precio pues nos engañaría. Al final es normal que tengamos fallos en las estrategias, si no todo sería TP y eso es irreal, totalmente irreal, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos una subida fuerte, dos barras en rojo, una barra en verde que queda por encima de la anterior, justo en este punto, al cierre de esta vela, entonces por aquí podríamos buscar una posible subida. Como veis el precio sube, pero también pues hace sus correcciones y demás. Caída fuerte en rojo, señal verde aquí y aquí lo mismo. Depende de cómo se opere, si mantienes posiciones en el mercado, por la estructura también y no solo por lo que dice el indicador, pues aquí te está diciendo que el precio subiría y fíjate cómo en este caso no tiene una subida demasiado larga y lo que tiene justo después de la entrada es una caída en contra, ¿vale? Entonces esta podríamos darla como porque falla también, es normal, si es que no va a ganar todo, ¿vale? Vamos a ver qué más, porque esta también nos pilla aquí como a mitades, no tenemos una caída cercana a la media del indicador, cuando pasa eso es cuando mayoritariamente tenemos movimientos bastante interesantes, sin que el precio esté por debajo, eso sí. Vamos a ver si tenemos alguno más, aquí demasiado rango, mucho salteado, pero igualmente fíjate cómo aquí el precio, incluso cuando el escenario no es tan bonito, ¿no? Tiene una caída, tiene una barra verde que sería esta de aquí y al cierre pues te genera un impulso alcista, que no es muy grande, pero es un impulso alcista y eso está genial. Más cositas. Vamos a ver, aquí por ejemplo te vuelve a pasar la misma historia. Tienes subida, caída y de repente esta barra en verde y el precio te da un impulso alcista. No siempre va a ser perfecto, no siempre va a ser muy largo, pero fíjate cómo cada vez que pasa eso en el indicador, esto funciona, ¿vale? Aquí podríamos tener en cuenta también algo, aunque en este caso se ven muy planas las barras, tampoco es que mole mucho eso, lo mejor es que sean barras contundentes. Mira, como esto de aquí, ¿ves? Pum, 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 y de repente en verde, pero sin estar en la media. Ni siquiera sé lo que va a hacer porque no lo estoy viendo ahí arriba, pero seguramente sea algo bastante bueno, porque ahí fíjate como si ya se ve fuerza en la tendencia alcista, ¿vale? Luego incluso se podría revisar el tema de que cuando el indicador está por debajo y empieza a subir hacia arriba, tener en cuenta ahí que se vengan subidas también, porque fíjate, el indicador está por debajo, se viene hacia arriba y de repente, aunque hace una corrección, luego va hacia arriba de nuevo. Entonces, de esta data se puede sacar estrategias, infinidad de estrategias, ¿vale? De hecho, nosotros ya hemos sacado una en base a esto y la tienes en la web que te dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? simplytrading.show. Las mejores estrategias con rentabilidades brutales y más fáciles de aplicar, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos por aquí. Pues tenemos subida, tenemos caída de las que nos gusta, formación de la que nos gusta y aquí fíjate cómo tras estas barras por aquí tenemos otro impulso alcista, que si esos impulsos los mantienes, pues lo que te digo, una operativa estilo tendencial, manteniendo posiciones, pues puede ir muy bien con esto. Caída, barra verde, justo en este punto y subida. Subida, caída, barra verde y en este punto subida. No se da exacta justo ahí, pero se da poco después, ¿vale? Caída, barra verde y subida. Claro, te da una corrección, pero termina subiendo. Ya os digo, esto es para mantener posiciones abiertas con grandes recorridos del mercado y no de a poquito, ¿vale? Lo mismo, tenemos subida, tenemos una caída y en este punto se vuelve a dar una señal de compras y tenemos todo ese impulso alcista. Os enseño más, pues fijaos, tenemos toda esta caída en rojo, señal verde, justo en este punto de aquí y vamos a colocarlo ahora bien. Y subida, ¿vale?
caída, barra verde en este punto de aquí. Aquí supongo que hubo noticias por lo que veo en el gráfico, pero un impulso de subida también. Vamos a ver qué más. Aquí, por ejemplo, barras verdes, barras rojas, barra en verde en este punto de aquí y un pequeño tramo de subida. Si es que así, como podéis ver, hay infinidad, pero infinidad de ejemplos, ¿vale? Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, como siempre, para hacer trading es mucho más sencillo de lo que te han contado. No necesitas pagar miles de euros a ningún gurú del trading para aprender cosas que al 90% de las personas no les funcionan. Y si quieres todas las estrategias de trading fácil y sencillo que yo mismo he creado, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos.